que no se permite beber para no interferir en las prácticas, pero vamos, no tendría, vamos, tampoco tendría mucho vuelo ese razonamiento. Es interesantísimo el retrato que hace de Chirac, en donde por supuesto hace notar su elegancia, su dandismo, etcétera, etcétera, pero su inteligencia brilla por su ausencia, porque lo primero que dice no tenía nada marcado. Por cierto que también Aznar se fotografía con... Bueno, aquí se fotografía con Gaddafi, del que dice estoy... No, perdón. Aquí está. Gaddafi tuvo la ocasión de demostrar que por muy ideologizado que estuviera su discurso y su régimen, y por mucho que le apasione el aparato escenográfico, sigue siendo un hombre pragmático. Aznar era un defensor de Gaddafi por razones pragmáticas. Aquí sale con el elemento desaparecido, este es Hatami. Bueno, pues por supuesto pondera la elegancia de... Bueno, sí, aquí está, hace un elogio de Menem, que bueno, eso ya entra en lo discutible. Bueno, pues no lo voy a encontrar, porque no encuentro el índice. Aquí está el índice, un poco cutre para un libro tan lujoso, que por cierto tampoco tiene... Bueno, es gris, como el propio inspector de Hacienda, como el propio personaje de Aznar. Mohammad Hatami, Carlos Menem, Álvaro Uribe, Ernesto Zedillo, Fidel Castro, La Cumbre de las Azores, George W. Bush, Tony Blair, Gregorio Ordóñez, no, vamos a ver, Chillida, que creo que los importantes están por este lado, Thatcher, Juan Pablo II, Helmut Kohl, Havel, Bill Clinton, Berlusconi, Chirac, aquí está, Chirac, entre Berlusconi y Putin. Bueno, pues resulta que, ¿en qué página? 159. Bueno, pues resulta que 159. Bueno, que ya lo digo, que Aznar habla de Chirac. Chirac no habla en ningún momento de España. La única vez que habla de España es para decir que Zapatero apoyó sus impuestos, a pesar de que antes se consideraba el paradigma, el epítome del capitalismo, pues luego se envanece de los impuestos que ha creado y que ha apoyado Zapatero. Y la única vez que aparece España, aparece citada, ya que he mencionado a Malraux, que es desde luego en gran medida su mentor y desde luego también en lo cultural, recordemos los estucos de Malraux. La única vez que aparece España de una manera seria es a través de Malraux, en este primer volumen, y es una anécdota que recuerda muchísimas veces Chirac, que contaba... su mujer sabe perfectamente que a Chirac le gusta repetirse. Es una anécdota que contaba mucho. Están abucheando a Malraux, lo están abucheando los sindicatos de extrema izquierda, los obreros, están haciendo volar sillas, están muy cabreados con Malraux, y entonces Malraux dice, y esto es algo que le divierte muchísimo a Chirac y que repite muchas veces y que ha contado infinidad de ocasiones, y es la única vez que aparece España de una manera seria aquí. Malraux les dice a todos estos levantiscos sindicalistas, se abre de capa y dice: yo estaba sobre el Guadalquivir, yo estaba sobre el Guadalquivir, y os estaba esperando, y no vinisteis. Y esto es el único momento en el que aparece España de una manera seria, y es la España de la Guerra Civil, en la que estuvo Malraux, y les dice a los sindicalistas que él estuvo sobre el Guadalquivir y no los vio, que ellos no estuvieron. Cuenta Chirac que los sindicalistas no entendieron una puñetera palabra, no sabían de lo que les estaba hablando, pero se quedaron muy impresionados y en silencio, sin entender de lo que les estaba hablando. Y luego no habla más de España, y está claro que no sabía mucho de España, y la prueba nos la da Aznar a propósito de cuándo conoció y cómo conoció a... Vamos a ver...
a Chirac. Dice: desde que España había entrado en la Comunidad Europea, nuestro partido formó parte del grupo de demócratas europeos, con los conservadores británicos en el Parlamento de Estrasburgo. La fuerza política más importante del Parlamento era, sin embargo, el Grupo Popular Europeo. Ya sabemos, ya hemos visto de entrada que los ingleses iban por libre, y siguieron por libre, y al final han seguido tan por libre que se han ido. La fuerza política más importante del Parlamento era, sin embargo, el Grupo Popular Europeo, al cual nosotros deseábamos aproximarnos con vistas a una futura integración. Y además de estos dos grandes grupos, había un tercer partido, el Grupo Gaullista francés, muy consciente de su singularidad y que había buscado sus propios socios. Visto desde el momento actual, el hecho resultará sin duda sorprendente, pero en aquel entonces el socio español de RPR, Rassemblement pour la République, el grupo gaullista francés y europeo, Rassemblement pour la République, reagrupación por la República, el grupo gaullista francés y europeo, era el partido de José María Ruiz Mateos. Así que muy brillantes no tenían que estar los gaullistas cuando consideraban que su interlocutor en España era José María Ruiz Mateos, el líder de un partido populista, uno de los, yo diría que uno, aparte del partido maurista, lo dejamos ya en el pasado, en la democracia moderna, en la democracia contemporánea de España, que me corrijan si me equivoco, pero yo creo que solo ha habido dos partidos en la historia reciente de la democracia española, solo ha habido dos partidos que han usado como logotipo la cara, el rostro, el amplio rostro de sus fundadores, líderes, secretarios generales, líderes supremos, queridos líderes. Uno fue el de José María Ruiz Mateos, el logotipo era José María Ruiz Mateos. El otro fue Podemos. El logotipo, la primera vez que se presentó Podemos a las elecciones, fue el famoso círculo, los famosos círculos que tomaron de esos mini partidos bolivarianos, y la cara de Pablo Iglesias. O sea, dos partidos populistas, pero claro, encaja, por supuesto, porque los gaullistas son populistas, son como los franquistas franceses, y desde luego De Gaulle hizo por salir en las monedas, como Franco, algo completamente fuera de todo sentido, si no fuera porque eran cosas que, como dice Aznar, desde el momento actual resultarán sorprendentes, pero entonces no sorprendían a nadie, no sé, parecían lógicas, pero desde luego, hoy, desde el momento actual, nos sorprende que De Gaulle saliera en las monedas. Y bueno, que se juntaran con Ruiz Mateos, un populista al estilo de los gaullistas, pues tampoco es tan sorprendente. Lo que no parece es muy inteligente, porque si alguien quiere influir en la política española o quiere aunar intereses de alguna manera en la que Francia se vea beneficiada, no se asociaría a un partido con tan poco poder y con tan poca trascendencia, un partido que realmente se fundó para evitar que su fundador fuera a la cárcel, como tantos otros se han ido fundando, como tantas otras alternativas políticas se han presentado. Pensamos también, por ejemplo, en Mario Conde. También fundó una agrupación política, pues, con la decidida y clara intención de evitar la cárcel, y también lo ha hecho hace poco, ya que estamos en Francia, el pequeño Nicolás, que es como se llamó a una especie de Abañale, una especie de protagonista de la película Atrápame si puedes, de Scorsese, con Leonardo DiCaprio, un personaje real, que se apellidaba Abañale. Abañano no, Abañano como el autor de la historia de la filosofía y la historia de la pedagogía, no, creo que era Abañale. Pero bueno, era una cosa parecida, alguien que se disfrazaba, que se hacía pasar por quien no era, acabó con el teléfono del rey, acabó llamando al rey, y al final lo pillaron en la embajada de Estados Unidos. Se quiso colar en una fiesta en la embajada de Estados Unidos, y eso no funcionaba con España, eso no funcionaba con el
usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién está hablando. Le pidieron la documentación y ahí se descubrió todo el pastel. Y claro, todo el mundo se sintió muy, muy cabreado por este engaño y le piden una pena considerable, una pena ejemplar para que a nadie se le ocurra volver a cometer ese gravísimo crimen que es reírse del poder establecido, reírse de los potentados, de los empresarios, de los banqueros, de los ministros, incluso del mismísimo rey. Por supuesto que ese pequeño Nicolás, como lo llamó la prensa, por supuesto que se hizo una fotografía al lado de Aznar, por supuesto. Bueno, siempre será mejor y más ingenioso y menos degradante lo del pequeño Nicolás que la manera en la que llamaban a la novia que se buscó, porque la prensa la llamaba la Pechotes, lo cual ya me parece una falta de... un perder el oremus, un perder el norte completamente por parte de la prensa. Muy mal por la prensa española. Muy bien por nuestros políticos, porque se dan cuenta de cosas... Aunque claro, yo no estoy tan seguro de que Chirac o el Partido Golista se estuviera realmente llamando andana. Y no creo que fueran en realidad tan tontos, sino que seguramente se estaban haciendo el tonto, aunque no lo tengo muy claro. Porque indudablemente el discurso de José María Ruiz Mateos interesaba a Francia. El discurso de José María Ruiz Mateos era salgámonos del mercado común. Esto, por supuesto, interesaba a los gaullistas. Y desde luego interesaba a Chirac, que como dice aquí, no ha faltado nunca una feria de ganado y siempre está con los agricultores, con esos agricultores que asaltaban camiones españoles, tiraban toda la mercancía, les metían fuego, etcétera, porque gracias al mercado común entraba la mercancía española, que era más barata y mejor que la francesa. Y entonces se daban a ese delirio proteccionista, a ese violento y furibundo ejercicio de nacionalismo sobre el que los gaullistas o callaban o lo apoyaban. Entonces, claro, un partido que dice, a diferencia de los otros grandes partidos, los comunistas también querían salirse del mercado común, creo, pero bueno, alguien que dice salgámonos del mercado común, por lo tanto dejemos de llevar la mercancía y seamos autosuficientes, que era más o menos la idea de extrema derecha de Ruiz Mateos. Los franceses nos queman los camiones, pues no llevemos la mercancía a Francia, lleguemos a la autarquía, comámonos nosotros todas las naranjas o algo parecido. No, hombre, hay que hacer que los franceses se coman nuestra mercancía, hay que ampliar el mercado y hay que proteger el mercado, no la producción interior, no a los agricultores franceses, sino al mercado, y que compitan de una manera razonable. Eso es lo que diría un partido de derecha, sino de extrema derecha, nacionalista, proteccionista, como era el de Ruiz Mateos. Naturalmente, Francia no quiere una España potente, Inglaterra no quiere un continente poderoso, y por eso se sumaron a la Unión Europea para que fracasara. Primero la Comunidad Europea, porque querían que fracasara, y eso está claro en el thatcherismo. Margaret Thatcher, lo que quería era estar en Europa para sabotearla, para torpedearla, para que no triunfara. Y los franceses igualmente, si piensan en España, es para ponerle palos y para que caiga y para que sea débil. Chirac, por cierto, se enorgullece de haber... creo que es Aznar el que recuerda... Sí, el que recuerda la ayuda de Chirac. Es que he dicho que Chirac no habla de España. Chirac es como el amo que no piensa en el esclavo, mientras el esclavo solo piensa en el amo. El esclavo piensa en el amo para que el amo pueda pensar en sus cosas. Chirac no piensa en España, al igual que los españoles, de ninguna manera, jamás pensamos en Portugal. Pensamos tan poco en Portugal que incluso en el mapa del tiempo que se da por televisión, el mapa de las previsiones meteorológicas, Portugal no aparece, aparece recortado. Los españoles nunca piensan en Portugal, los franceses no piensan en España. Chirac no piensa en España, ya lo digo, la única vez que aparecen es en este primer volumen de las memorias, y es por una cita de Malraux, que sí que estuvo ahí haciendo sus batallitas, contaba sus batallitas, Malraux, de la guerra de España, pero ya está, ahí se acaba la historia.
No piensa en ningún momento en España. Y Aznar le da las gracias por haberlo ayudado en otro de los infinitos mecanismos que ha usado Francia, de los que se ha servido Francia para debilitar a España, que era la protección de los terroristas de ETA, la protección de los terroristas vascos, cuando Francia ni siquiera admite el euskera ni ninguna otra lengua como cooficial, ni presta la más mínima atención a la cultura vasca, ni nada que se le parezca. Y por supuesto, controla y refrena cualquier actividad subversiva, pero dejaban pasar a los terroristas vascos, a los terroristas de ETA, porque era algo que debilitaba a España, como tantas otras cosas, como lo de los camiones, o como asociarse con un partido que quiere que España salga del mercado común, claro, para debilitar a España. Esa es siempre la intención de Francia, como la de Inglaterra, es de debilitar a Francia y a todo el continente. Espero que algún día salgamos de esta dinámica tradicional de meternos unos a otros el dedo en el ojo, porque realmente si se supone que estamos en una unión, no tiene ningún sentido este continuado proceder, y desde luego nosotros tenemos que asumir la parte de culpa de no mirar nunca a Portugal, salvo en los últimos tiempos, salvo cuando puede ser un modelo para los socialistas, por la revolución de los claveles o por ese supuesto gobierno de superizquierdas que hay en Portugal y que funciona, pero no funcionaba porque fuera de izquierdas, sino precisamente porque no lo era, porque eran socialistas pero estaban aplicando medidas bastante adecuadas a lo que exigía el momento, al igual que hicieron los alemanes para producir ese famoso, igual que hizo Adenauer con ese famoso milagro alemán, que no era un milagro ni tan libertario, ni tan capitalista, sino que tenía muchos elementos proteccionistas y sobre todo de planificación. Había muchos elementos que no se correspondían con un paraíso anarcocapitalista ni cosa parecida. Las cosas funcionan generalmente porque no aplican una receta milimétricamente, sino que están viendo a ver qué pasa en el horno y van modificando según pueden. Pero salvo por estos dos casos de en Portugal gobierna la izquierda y funciona, o han hecho una revolución sin sangre, salvo estos dos casos, Portugal no existe para España de ninguna manera, y tampoco la lusofonía, tampoco nos importa ni el Brasil, ni Angola, ni nada parecido, ni Mozambique. Y hasta tal punto hemos tratado mal a la lusofonía, que durante mucho tiempo se estaban imponiendo a los inmigrantes brasileños unas condiciones tan humillantes que cuando los españoles tuvieron que empezar a emigrar a Brasil por la crisis económica, Brasil nos lo devolvió e impuso condiciones especiales para los españoles. Ya lo digo, no sería tan inteligente Chirac si tenían como socios a Ruiz Mateos, pero puede ser perfectamente que sea un artificio contra una cultura que es la española, porque Chirac ve estupendamente las culturas que tiene lejos o que son inofensivas, como la judía dentro de Francia, pero la cultura española no la ve tan bien. No la ve tan bien porque ya no es un pariente lejano, sino que es un familiar al que uno tiene que ver todos los días, o un compañero de trabajo al que tiene que ver todos los días, y acaba harto de él. De esta exposición no me quiero ir, creo que he presentado ya todos los libros que tenía encima de la mesa sobre Chirac. De esta exposición no me quiero ir, bueno, ya lo digo, interesantísimo este libro de retratos de Aznar, que no es el lerdo que creen nuestros caricaturistas, nuestros satiristas políticos. No, es bastante más inteligente que Chirac como político, y seguramente más constante, porque a él se le apareció el dios neoliberal, como dijo un satírico económico, y ha seguido con él, en tanto que Chirac ya hemos visto que primero es el vivo retrato de un yuppie, de un liberal, y así sale en Obélix y compañía de Uderzo y de Goscinny, y luego se convierte en todo lo contrario, en un
compañero codo con Rigoberta Menchú y un tasador insaciable, un inventor de nuevos impuestos. Aznar ha sido constante, más allá de ese pequeño tropiezo de dialogar con ETA llamándolo el Movimiento de Liberación Vasco, como hacía la prensa y como hacían los servicios de inteligencia estadounidenses. Y Aznar fue un político muy inteligente mientras no se dejó invadir por la babosa cerebral de Bush, que lo hizo decir cosas como Movimiento de Liberación Vasco, después de que estuvieron a punto de hacerlo saltar por los aires, y de ahí vino el mito de la baraca de Aznar, y lo de entrar en la guerra, caramba, lo de las Azores, eso fue otra estupidez, decir a los españoles: he llamado a Bush y le he dicho que estoy... Bueno, y luego puso los pies en la mesa y dijo: estamos trabajando en ello. Bueno, pues dijo que cuente conmigo. A pesar de que la Constitución dice que para entrar en guerra tiene que sancionarlo Su Majestad el Rey. Empezando por ahí. Pero vamos, al margen de no decirle nada al rey, hubiera estado bien que nos hubiera dicho algo a los españoles. Sobre si queríamos... A mí no me preguntó Aznar sobre si yo quería ir a la guerra o no. No me lo preguntó como español. Pero todo esto fue porque tenía la babosa cerebral, como en la novela de Heinlein, la babosa cerebral de Bush. Por lo demás, ha sido un político inteligente, aunque no ha hecho un museo ni como este, ni siquiera ha donado una colección como Margot al Guimet. Bueno, como digo, no me quiero ir de esta exposición sin recomendar otro libro que no es de Chirac y que nos pone en equilibrio y nos pone en buena perspectiva con respecto a lo que Chirac nos cuenta por su propia palabra. Quiero recomendar este libro de Vincent Nouzille, Los sicarios de la República, asesinatos y operaciones especiales de los servicios secretos. Nouzille es un periodista de Le Figaro, o sea, no es de l'Humanité ni de ese TVO tampoco creíble que es Le Monde Diplomatique, que es ciencia ficción o propaganda. Es del periódico de derechas, Le Figaro, y también de L'Express. Y también se nos dice que ha trabajado en televisión. Y esto tampoco es la editorial Chalaparta, esto es la editorial Joly. Lo digo para ponernos en perspectiva, que esto no es, ya lo digo, no es la editorial Chalaparta, ni es Le Monde Diplomatique, es Joly, y yo he leído y Le Figaro, o sea, el matinal, el matinal, iba a decir el dominico, no, el magazine de Le Figaro. Bueno, pues los asesinatos de la República desde De Gaulle a Hollande, de Gaulle a Hollande. Y claro, existiendo la cohabitación, pues hay cosas que se pueden atribuir a Chirac. Desde luego a Chirac no se le atribuyen esas situaciones absurdas como la defensa y la protección de los presos etarras en Francia o el asociarse los gaullistas con Ruiz Mateos. Se le puede atribuir en todo caso su solución, y es lo que le atribuye a Aznar. Entonces hay muchos asesinatos que concuerdan mal con este viva la gente y con este diálogo entre culturas y con este helenismo. Hay muchos asesinatos que desde luego desdicen el diálogo de las culturas, pero que no se deben atribuir directamente a Chirac, porque, ya lo digo, ha estado en gobiernos como primer ministro, no era él enteramente responsable, o el responsable último, ha estado en gobiernos de cohabitación, por lo tanto un poco de culpa tenían todos, pero recomiendo leer sobre el papel específico de Chirac el capítulo 12, que claramente retrata la responsabilidad de Chirac. Y tenemos en este capítulo 12, titulado así, Cuando Chirac envió sus mercenarios a África, secciones tan interesantes como Hay que salvar al presidente Mobutu, que dicen algo más
algo bastante más que lo que el propio Chirac dice sobre su relación con las culturas. Porque es muy bonito todo esto de crear un impuesto para el SIDA, un impuesto para el SIDA, sí, un impuesto para el SIDA, para que los que tienen más dinero, que son los que pueden usar aviones, pues financien el SIDA. No el SIDA en sí, sino una supuesta cura del SIDA o algo parecido, que por cierto, Moderna, que es mi laboratorio preferido en esta carrera, Moderna está probando ya una vacuna contra el SIDA, aunque es cierto que los cubanos llevan milenios diciendo que también tienen una. No me meto en eso, no soy virólogo y no tengo idea, pero bueno, parece ser que esta no es como la de los cubanos. Y bueno, con todos los respetos para los científicos cubanos que están trabajando en unas condiciones que ya sabemos cuáles son. Como digo, no me voy a meter, no voy a hacer prejuicios, ni desde una óptica liberal, ni desde una óptica... No voy a incurrir en prejuicios, simplemente digo que Chirac creó un impuesto para el SIDA. Pero no para que pagaran los que tuvieran SIDA, ni para... No, ya lo digo, para mejorar la pandemia, porque el SIDA es una pandemia, como lo es ahora la que estamos padeciendo. Bueno, como digo, este libro, que ahora no sé dónde he metido... Ah, sí, este libro mete en contexto, creo que eso es un galicismo también, pone desde luego en contexto esto de las culturas, porque no todo se hace con diálogo, sino que algunas cosas se hacen con sicarios. Las memorias de Chirac aparecen citadas muy por extenso aquí, se usan como un material útil. Las memorias de Chirac, no este volumen, sobre todo el presidencial, pero bueno, se citan las memorias de Chirac, pero se añaden algunas cosas muy interesantes que no cuenta Chirac.